Por accidente vi a mi marido y a su amante en un hotel exclusivo. Pero lo que pasó me cambió para siempre. El hotel destilaba elegancia en cada rincón. Los candelabros brillaban con una luz cálida y dorada, reflejándose en los pisos de mármol impecable. Sofía caminaba con paso firme, su mente ocupada con la reunión que tendría en unos minutos. Pero entonces, algo la hizo detenerse en seco. Su mirada se clavó en una escena que la dejó sin aliento. Daniel, su esposo, estaba ahí. No solo. Frente a él, una mujer rubia lo miraba con una sonrisa cómplice. No era una sonrisa cualquiera, era la de alguien que compartía secretos, intimidades, momentos. Antes de que Sofía pudiera reaccionar, Daniel pasó un brazo por su cintura y la atrajo hacia él, susurrándole algo al oído que la hizo soltar una risa suave. Un nudo se formó en la garganta de Sofía. Su primer instinto fue pararse frente a ellos y gritarle a Daniel en la cara. ¿Cómo se atrevía? Pero algo en su interior le dijo que se contuviera. No iba a hacer un escándalo sin entender primero lo que estaba pasando. Respiró hondo y, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se escondió discretamente detrás de una columna cercana. Desde ahí, pudo ver cómo Daniel y la mujer hablaban con cercanía, con esa confianza que solo tienen dos personas que se conocen demasiado bien. De pronto, él sacó algo de su bolsillo, un sobre grueso, que depositó en las manos de la mujer con una seriedad absoluta. Sofía sintió un escalofrío cuando vio que la mujer lo tomaba con manos temblorosas, y de pronto, sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Qué demonios estaba pasando? Sofía apretó los puños, intentando procesar lo que veía. ¿Era su amante? Todo apuntaba a que sí. ¿Pero por qué el sobre? ¿Dinero? ¿Cartas de amor? ¿Una despedida? La confusión y la traición se enredaban en su pecho como un puño de espinas. La mujer limpió sus lágrimas con el dorso de la mano y asintió, como si Daniel acabara de decirle algo importante. Luego, sin más, él la tomó del brazo y la condujo hacia los elevadores. Sofía sintió que su estómago se hundía cuando vio el número en la pantalla digital. Piso 4. No necesitaba ser un genio para saber que iban a una habitación. La indignación la golpeó con fuerza. Ahí estaba, su esposo, el hombre con quien había construido una vida, entrando a un hotel con otra mujer. Pero no iba a ser impulsiva. No iba a correr tras ellos y enfrentarlos sin información. Si algo había aprendido en la vida, era que la venganza se servía mejor con la mente fría y los hechos en la mano. Así que, en vez de seguirlos, sacó su teléfono y tomó una foto del sobre que Daniel le había dado a la mujer antes de que desaparecieran detrás de las puertas del ascensor. Luego, se quedó ahí, con las manos temblando, el corazón desbocado y una única idea en la cabeza: descubrir toda la verdad antes de tomar cualquier decisión. Sofía regresó a casa con la cabeza hecha un torbellino. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Daniel abrazando a esa mujer volvía a su mente con una claridad cruel. Su instinto le exigía respuestas, le pedía a gritos que lo enfrentara de inmediato, pero sabía que si quería ganar esta batalla, tenía que ser inteligente. Había algo más en todo esto, algo que no encajaba del todo, y antes de desatar una guerra, tenía que asegurarse de conocer todas las armas con las que contaba. Cuando Daniel llegó a casa, ella ya estaba en la cama, con el rostro iluminado solo por la tenue luz de su lámpara de noche. Fingió estar absorta en la pantalla de su celular mientras él dejaba las llaves sobre la cómoda y se quitaba la chaqueta. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él con voz tranquila, como si todo fuera normal, como si no acabara de salir de un hotel con otra mujer. Sofía levantó la vista y forzó una sonrisa. Bien, algo cansado. ¿Y el tuyo? Igual, respondió él mientras se sentaba en el borde de la cama para quitarse los zapatos. Un día largo, demasiadas reuniones. Un nudo de rabia se formó en el estómago de Sofía. Mentiroso, pero tragó su indignación y asintió con fingida indiferencia. No iba a mostrar su mano todavía. Las siguientes semanas fueron un ejercicio de paciencia. Sofía empezó a observar cada movimiento de Daniel con una precisión quirúrgica. Anotaba mentalmente a qué hora salía y a qué hora regresaba, cuántas veces revisaba su celular con un gesto tenso, cómo cambiaba la pantalla cuando ella se acercaba demasiado. Había cosas que antes no notaba, pero ahora cada pequeño detalle se volvía una pista, una señal de que algo más grande se estaba gestando en las sombras. Una noche, fingió quedarse dormida antes que él. Daniel pasó un rato en el estudio, pero después de unos minutos, su figura se deslizó sigilosamente por la habitación, recogió su teléfono y salió al balcón.
Sofía, con el corazón acelerado, se levantó sin hacer ruido y se quedó detrás de la puerta, escuchando. Sí, no te preocupes. Todo está bajo control, susurró Daniel. Hubo una pausa. Sofía contuvo la respiración. No, nadie sospecha nada. La traición le ardió en el pecho como una herida abierta. No era solo que tuviera una amante, era la seguridad con la que decía que tenía todo bajo control. Como si su engaño fuera un simple trámite, algo que podía manejar sin consecuencias. Después de colgar, Daniel se quedó en el balcón un momento, mirando la ciudad, perdido en sus pensamientos. Cuando volvió a la cama, besó a Sofía en la frente y susurró con una tranquilidad aterradora. Nada puede salir mal ahora. Sofía cerró los ojos, manteniendo la respiración estable, pero por dentro, una tormenta se estaba gestando. Ya no se trataba solo de una infidelidad. Había algo más, algo que Daniel no quería que ella supiera. La inquietud se instaló en el pecho de Sofía como un huésped no deseado. Su intuición le gritaba que esto no era una simple aventura pasajera, que había algo más profundo, más oscuro detrás de las mentiras de Daniel. No podía quedarse de brazos cruzados esperando que la verdad le cayera del cielo. Tenía que actuar. Contratar a un detective privado no fue una decisión fácil. Hasta hace poco, habría jurado que su matrimonio era sólido, que conocía cada faceta de su esposo. Pero la imagen de Daniel con esa mujer en el hotel seguía persiguiéndola día y noche. Necesitaba respuestas. Necesito que averigües quién es ella y qué relación tiene con mi esposo, le dijo al detective cuando se reunieron en un café discreto del centro. El hombre, de aspecto sobrio y mirada analítica, asintió con profesionalismo. Deme una semana, le traeré toda la información. Los días siguientes fueron un infierno. Sofía se obligaba a mantener la compostura, a actuar con normalidad frente a Daniel, pero por dentro la ansiedad la carcomía. Cada vez que la besaba antes de irse a trabajar, su piel se estremecía con una mezcla de amor, rabia y decepción. Finalmente, una semana después, el detective la citó nuevamente. Sofía llegó puntual, su corazón latiendo con fuerza. La mujer se llama Elena Ramírez, dijo el hombre, deslizando una carpeta con fotografías y documentos sobre la mesa. Tiene 34 años, vive en un barrio modesto y trabaja como diseñadora freelance desde casa. Sofía sintió un escalofrío al ver la primera foto. Era la misma mujer del hotel. Tenía el cabello recogido en una coleta desordenada y vestía ropa sencilla, nada que delatara a una mujer envuelta en una relación con un hombre casado. ¿Qué más sabe de ella?, preguntó, intentando que su voz no temblara. El detective hojeó algunos papeles. Tiene una hija de 5 años. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sofía sentía que cada nueva revelación era un golpe directo a su estabilidad. Elena Ramírez, diseñadora freelance, madre de una niña de 5 años. Nada de eso tenía sentido. Si Daniel realmente la estaba engañando con ella, ¿por qué darle dinero? ¿Por qué ese sobre en el hotel? ¿Qué los unía más allá de una posible aventura? El insomnio se convirtió en su compañero de todas las noches. Daniel seguía con su rutina impecable, actuando como el esposo perfecto, besándola cada mañana antes de irse al trabajo. Pero ahora Sofía sabía que era una farsa, y no podía vivir con la incertidumbre. Necesitaba más pruebas. Esa misma semana, mientras Daniel tomaba una ducha, Sofía tomó su computadora portátil y entró en sus cuentas bancarias. No fue difícil adivinar su contraseña. Después de tantos años juntos, conocía sus patrones de seguridad. Lo que encontró la dejó helada. Transferencias mensuales. Cantidades significativas de dinero. Todas dirigidas a una misma cuenta. El nombre del destinatario la hizo contener la respiración. Elena Ramírez. El corazón de Sofía martillaba contra su pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? Revisó el historial y sintió una náusea repentina. 5 años. Cada mes, sin falta. La conexión era obvia, aterradora, imposible de ignorar. Elena tenía una hija de 5 años. Daniel le enviaba dinero desde hacía 5 años. Sofía cerró la computadora de golpe, sintiendo que el aire se volvía pesado a su alrededor. No podía ser, no podía ser. Con las manos temblorosas, se miró en el espejo del tocador. Sus propios ojos reflejaban una mezcla de furia y desesperación. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había permitido que esto pasara delante de sus narices sin siquiera sospecharlo? Desde la puerta del baño, la voz de Daniel la sacó de sus pensamientos. Amor,
¿Quieres que pidamos algo de cenar? Sofía tragó en seco. Giró lentamente, forzando una sonrisa. Sí, lo que tú quieras. Daniel sonrió, ajeno a la tormenta que se estaba desatando en la mente de su esposa. Sofía nunca había sido impulsiva. Siempre analizaba las situaciones antes de actuar, pero esta vez sentía que cada minuto de espera era una tortura. No podía seguir viviendo con la incertidumbre, no sin enfrentar a Elena primero. Después de una mañana fingiendo normalidad en casa, revisó la dirección que el detective le había proporcionado. Un barrio tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Elena no vivía en la opulencia, pero tampoco en la miseria. Sofía sintió un nudo en el estómago al estacionar frente a la casa. Si sus sospechas eran ciertas, si Daniel había estado sosteniendo a esta mujer y su hija en secreto, ¿qué significaba eso para ella? Respiró hondo, ajustó su chaqueta y bajó del auto. Caminó con determinación hasta la puerta y tocó el timbre. Su corazón latía con fuerza. Pasaron unos segundos antes de que Elena apareciera. Cuando la vio de cerca, Sofía sintió un escalofrío. No era lo que esperaba. No tenía la apariencia de una amante que disfrutaba de lujos ajenos, sino la de una mujer cansada, con sombras bajo los ojos y una expresión de sorpresa genuina. Sí, Sofía tardó un segundo en reaccionar. No podía llegar atacando. Necesitaba respuestas, no un enfrentamiento. Buenas tardes. Estoy buscando a alguien que haga diseños personalizados y me dijeron que usted trabaja con eso. Era una mentira torpe, pero Elena pareció comprarla. Sí. ¿Quién se lo recomendó? Una amiga, respondió Sofía sin dar nombres. Elena la invitó a pasar. La casa era sencilla, ordenada, con dibujos infantiles pegados en la nevera. Sofía sintió una punzada de ansiedad. Su mirada recorrió la sala hasta detenerse en una fotografía sobre la mesa. El aire se le escapó de los pulmones. Era una niña de unos 5 años, con el cabello rizado y grandes ojos oscuros. Ojos que Sofía conocía demasiado bien. Los mismos ojos de Daniel. Sintió que las piernas le flaqueaban. No podía ser coincidencia. No había manera. Elena notó su expresión y frunció el ceño. ¿Se siente bien? Sofía tardó un segundo en reaccionar. Sí, solo me mareé un poco. Elena asintió con una sonrisa comprensiva. Lo entiendo. A veces pasa cuando uno recibe noticias inesperadas. Sofía la miró fijamente. Elena sabía quién era ella. ¿Sabía que estaba hablando con la esposa de Daniel? El regreso a casa fue un viaje silencioso, pero en la cabeza de Sofía, el ruido era ensordecedor. Apretaba el volante con fuerza, sintiendo la piel arder de rabia, de incertidumbre, de una desesperación que no lograba controlar. Esa niña, esos ojos. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ver en la casa de Elena. Esa niña tenía la misma mirada intensa y oscura de Daniel. Había algo en su expresión, en la forma en que sonreía en la foto, que le resultaba inquietantemente familiar. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Era posible? ¿Daniel tenía una hija y nunca se lo había dicho? Durante años, él había hecho creer que no estaba listo para ser padre, que querían disfrutar su matrimonio antes de dar ese paso. Y ahora resultaba que sí tenía una hija, pero con otra mujer. El asco y la indignación la atravesaron como cuchillos. Cada semáforo en rojo la hacía tamborilear los dedos contra el volante. Impaciente, sintiendo que la furia se acumulaba dentro de ella como un volcán a punto de estallar. Pero no podía apresurarse. No sin pruebas. No sin conocer toda la historia. Cuando llegó a casa, encontró a Daniel en la sala, con su computadora en las piernas, concentrado en algo que parecía importante. Cuando la vio entrar, le dedicó una sonrisa distraída. «Amor, llegaste temprano». Sofía se quedó en la puerta, observándolo. Su marido, el hombre con el que compartía su vida, su hogar, sus sueños y sus mentiras. Respiró hondo y caminó hacia él con aparente tranquilidad. Sí, tuve que cancelar un compromiso. Se inclinó para darle un beso en la mejilla, pero lo usó como excusa para mirar de reojo su pantalla. Correos electrónicos. Nada sospechoso a simple vista. Daniel la miró con curiosidad. ¿Todo bien? Pareces, no sé, diferente. Sofía sonrió y acarició su hombro con suavidad. Solo estoy cansada. Daniel asintió y volvió a su computadora, ajeno a la tormenta que se estaba desatando dentro de ella. Esa noche, cuando él se quedó dormido, Sofía volvió a tomar su computadora. Necesitaba más información. Navegó entre archivos, correos, documentos bancarios.
Su respiración se aceleró cuando encontró un nombre que se repetía una y otra vez en los últimos años. Elena Ramírez. El estómago se le hizo un nudo cuando abrió uno de los correos. Era una conversación entre Daniel y Elena, pero lo que más la inquietó no fue el contenido, sino la fecha. 5 años atrás. 5 años. El impacto la dejó sin aire. Cuando leyó el primer mensaje, sintió que la traición la envolvía como un golpe en el pecho. Elena, no puedo dejarte sola en esto. Dime qué necesitas. Hablaremos cuando las cosas se calmen. Su visión se nubló de rabia. Se pasó una mano por la cara, intentando procesar lo que estaba leyendo. Abrió más mensajes, conversaciones donde Daniel le preguntaba por la niña, asegurándole que siempre iba a estar ahí para ellas. No había nada romántico en esos correos, pero sí había compromiso. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Daniel sabía. Siempre supo. Las lágrimas comenzaron a arder en sus ojos, pero las contuvo. No iba a llorar. No por él. Cerró la computadora de golpe y se quedó en la oscuridad, sintiendo el peso de la traición hundirse en su pecho. No solo la había engañado, le había ocultado una hija durante 5 años. El amanecer encontró a Sofía despierta, con la mirada fija en el techo, sintiendo como la traición se le pegaba a la piel como una segunda capa de existencia. El descubrimiento de la hija oculta de Daniel no era solo un golpe a su confianza, sino un terremoto que sacudía los cimientos de su matrimonio. No era una simple infidelidad. No se trataba de un desliz, de una aventura clandestina que podía catalogarse como un error impulsivo. No, era una vida paralela. Una vida que Daniel había decidido ocultarle deliberadamente, año tras año, mientras la miraba a los ojos y le prometía amor, lealtad, un futuro compartido. Pero Sofía no iba a ser la esposa traicionada que estallaba en un arrebato de furia sin estrategia. No, él había jugado con ella, y ahora le tocaría a ella mover las piezas del tablero. Esa mañana, cuando bajó a la cocina, Daniel ya estaba ahí, preparando café. Se veía relajado, como si no llevara encima el peso de una doble vida. Sofía lo observó por un instante, estudiando sus gestos, preguntándose si alguna vez en su relación lo había visto como realmente era, o si siempre había estado viendo una versión cuidadosamente editada de él. «Buenos días, amor», saludó Daniel, inclinándose para darle un beso en la mejilla. Sofía sonrió con naturalidad. La mejor actuación de su vida estaba a punto de comenzar. «Buenos días». Se sirvió café y tomó asiento frente a él. Lo miró con la misma ternura con la que solía hacerlo antes, cuando aún creía en sus palabras. «Estuve pensando en lo que hablábamos el otro día», dijo ella, revolviendo el café con lentitud. Daniel levantó la vista. «¿Sobre qué?» «Sobre lo mucho que ha cambiado nuestra rutina. A veces siento que hemos caído en la monotonía». Su voz sonaba vulnerable, pero perfectamente medida. «No quiero que nos convirtamos en una de esas parejas que dejan que la pasión se apague». Daniel pareció sorprenderse, pero rápidamente sonrió con satisfacción. «Eso nunca nos pasará, Sofía. ¿Sabes cuánto te amo?» «Mentiroso». Sofía inclinó la cabeza, fingiendo una inseguridad que no sentía. «Lo sé, pero a veces siento que estás distante, como si algo te preocupara». Daniel parpadeó y desvió la mirada por una fracción de segundo. Ahí estaba, la duda, el miedo de que ella pudiera sospechar algo. «Es el trabajo», respondió con un suspiro. «Últimamente ha sido una locura». Sofía asintió, tomando un sorbo de café. Había mordido el anzuelo. «Deberíamos hacer algo juntos», sugirió. «Una escapada de fin de semana, solo tú y yo, como antes». Daniel la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Sofía notó cómo sus hombros se relajaban. Él creía que tenía el control. «Me encantaría», respondió con una sonrisa, «pero este fin de semana tengo un viaje de negocios». Ahí estaba la confirmación que Sofía necesitaba. Su corazón latió con fuerza, pero su rostro no mostró nada. «Oh, ¿y a dónde vas?» «A Monterrey», mintió sin pestañear. «Hay una reunión importante con un grupo de inversionistas». Sofía se limitó a asentir. Sabía perfectamente que no iba a Monterrey. Después del desayuno, Daniel se fue al trabajo y Sofía corrió al cuarto de baño. Abrió el grifo y dejó correr el agua mientras apoyaba las manos en el lavabo, respirando hondo. La rabia y el dolor querían salir a borbotones, pero tenía que contenerse. No iba a explotar. Iba a destruirlo con calma. Tomó su teléfono y marcó el número del detective.
Necesito que lo sigas este fin de semana, dijo sin rodeos. Quiero saber exactamente a dónde va y con quién. El detective no tardó en responder. Eso no será un problema. ¿Algún otro detalle que deba vigilar? Sofía dudó un momento antes de añadir. Sí, averigüe si la niña es su hija. Necesito pruebas. Colgó y se miró en el espejo. Sus propios ojos reflejaban algo que nunca había visto en sí misma. Determinación pura. No iba a permitir que Daniel siguiera engañándola. No iba a ser una víctima silenciosa. Él había manipulado la verdad durante años. Ahora, ella manipularía a Daniel hasta tenerlo exactamente donde quería. El aire estaba cargado de tensión cuando Sofía estacionó su auto frente a la casa de Elena por segunda vez. Pero esta vez no venía con una mentira torpe ni con la intención de disfrazar su presencia con excusas baratas. No, esta vez venía por la verdad. El timbre resonó con un eco frío en el interior de la casa. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había dormido poco en las últimas noches, con la mente consumida por teorías, por preguntas que no la dejaban en paz. Si la niña de Elena realmente era hija de Daniel, eso significaba que su matrimonio había sido una farsa desde el principio. Significaba que cada te amo, cada promesa de un futuro juntos, había sido una mentira bien ensayada. Elena abrió la puerta y su expresión cambió al instante. Sus ojos reflejaron confusión y cautela. «Tú otra vez», murmuró, cruzándose de brazos. Sofía no se molestó en fingir una sonrisa. «Necesito hablar contigo. Creo que ya hablamos suficiente la última vez». Elena intentó cerrar la puerta, pero Sofía la sostuvo con una firmeza que la sorprendió a ambas. «Sé que Daniel es el padre de tu hija». El rostro de Elena palideció al instante. Sofía notó cómo su respiración se entrecortaba, cómo la fuerza en sus manos disminuía. Ese era el gesto de alguien que ocultaba un secreto demasiado grande. «¿De qué estás hablando?», intentó decir con voz temblorosa, pero el miedo en sus ojos la delató. Sofía sintió una oleada de adrenalina. «No te molestes en negarlo», susurró con dureza. «Sé que le ha estado enviando dinero todos estos años. Tengo pruebas». Elena apartó la mirada. Se llevó una mano a la frente, como si intentara procesar lo que estaba ocurriendo. «¿Por qué no entras?», dijo finalmente con un suspiro derrotado. Sofía cruzó la puerta y se encontró con el mismo escenario de la vez pasada. Dibujos infantiles pegados en la nevera. Juguetes esparcidos en la sala. Fotografías de una niña con una sonrisa radiante. Pero ahora lo veía todo con una perspectiva distinta. Elena se sentó en el sofá y Sofía la imitó. «Dime la verdad», exigió sin rodeos. «No más mentiras». Elena apretó los labios y bajó la mirada. Durante unos segundos, el silencio fue tan pesado que Sofía sintió que le costaba respirar. Pero entonces, Elena habló. «Daniel siempre lo supo», confesó en voz baja. «Desde el primer momento». El golpe fue brutal, como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. «Él siempre lo supo. ¿Por qué nunca me lo dijo?», susurró Sofía, más para sí misma que para Elena. Elena la miró con tristeza. «Porque él tenía miedo de perderlo todo». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Sofía sintió una carcajada amarga subirle por la garganta. ¿Miedo de perderlo todo? ¿Y qué pasaba con ella? ¿Acaso él no pensó en lo que ella perdería cuando descubriera la verdad? ¿Cómo empezó todo esto?, preguntó, con la voz temblorosa por la rabia contenida. Elena suspiró y pasó las manos por su rostro, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. «Daniel y yo estuvimos juntos hace muchos años, antes de que él te conociera», admitió. «Cuando quedé embarazada, él ya estaba contigo. Me dijo que no podía dejarte, que te amaba, pero también me prometió que nunca me dejaría sola». Sofía sintió una punzada de asco. Las mismas promesas, la misma retórica vacía, solo que dirigida a dos mujeres al mismo tiempo. «¿Y tú lo aceptaste?», preguntó con dureza. Elena la miró con una tristeza infinita. «¿Qué querías que hiciera? Estaba embarazada. No tenía dinero. No tenía a nadie más. Y él me prometió que se haría cargo». Sofía sintió que las lágrimas ardían en sus ojos, pero las contuvo. No iba a derrumbarse. No frente a ella. «¿Alguna vez pensaste en decirme la verdad?», preguntó en un susurro. Elena negó con la cabeza. «Daniel fue claro desde el principio. Me dijo que nunca lo entenderías, que tu matrimonio se destruiría si lo sabías». Sofía se mordió el labio con rabia. Claro, porque el problema no era que él tuviera una hija fuera del matrimonio.
El problema era que ella se enterara. Se levantó lentamente, sintiendo que el cuerpo le pesaba más que nunca. Gracias por decirme la verdad, dijo con voz firme. Pero esto no se queda así. Elena la miró con una mezcla de miedo y resignación. Lo sé. Sofía le sostuvo la mirada por un momento más y luego salió de la casa. El sol brillaba intensamente, pero Sofía solo sentía oscuridad en su interior. Daniel la había condenado a una vida de mentiras. Y ahora, ella se encargaría de hacerle pagar por cada una de ellas. Sofía condujo sin rumbo durante horas. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos, pero ella solo sentía una tormenta dentro de sí. Su mente era un torbellino de recuerdos, fragmentos de su vida con Daniel que ahora parecían una burla cruel. Cada te amo, cada promesa, cada caricia, todo había sido construido sobre una base de mentiras. Aparcó el auto en una calle solitaria y apoyó la cabeza en el volante. Su respiración era irregular, su cuerpo temblaba de rabia y humillación. Quería gritar, quería destrozar algo, quería que el universo le diera una explicación de cómo había llegado a este punto. Pero no iba a derrumbarse. No todavía. Levantó la cabeza y tomó su teléfono con manos temblorosas. Marcó el número del detective con una determinación feroz. ¿Encontraste algo más?, preguntó en cuanto escuchó la voz del hombre al otro lado de la línea. Sí, pero necesito que nos veamos en persona. La frialdad en su tono la puso en alerta. ¿Es algo grave? El detective dudó unos segundos antes de responder. Lo suficiente como para que necesite que lo vea con sus propios ojos. Sofía sintió un escalofrío. Dime dónde y estaré allí. 30 minutos después, estaba sentada en un café discreto, observando al detective con el ceño fruncido. Frente a ella, sobre la mesa, había una carpeta gruesa. Las respuestas que había estado buscando estaban ahí dentro. Encontré más de lo que esperaba, dijo el detective, deslizando la carpeta hacia ella. No solo la relación entre Daniel y Elena. Hay más. Sofía tragó en seco antes de abrir la carpeta. Lo primero que vio fueron fotografías. Daniel entrando y saliendo de un edificio elegante en el centro de la ciudad. Lo reconoció de inmediato. No era su oficina. ¿Qué es esto?, preguntó, pasando las páginas. Una propiedad que Daniel tiene a su nombre, explicó el detective. Un departamento que ha estado pagando con una cuenta bancaria que no está registrada en su contabilidad principal. El aire se volvió pesado a su alrededor. ¿Desde cuándo lo tiene? El detective tomó una hoja y la deslizó hacia ella. 5 años. El golpe fue brutal. El mismo tiempo que llevaba enviando dinero a Elena. Sofía sintió que le faltaba el aire. ¿Estás diciendo que él tiene otro hogar? No puedo asegurarlo, respondió el detective. Pero lo que sí puedo decirle es que la mujer que usted vio en el hotel no es la única con la que ha estado en estos años. Sofía se quedó en blanco. No, no puede ser. El detective sacó otra serie de fotografías. En varias de ellas, Daniel aparecía con mujeres diferentes en distintos lugares de la ciudad. Cenas, encuentros discretos, abrazos, risas compartidas. Todo su mundo se desmoronó de golpe. Había pasado años creyendo que su esposo solo tenía una aventura oculta, que la gran traición de su matrimonio se resumía a Elena y la niña que nunca mencionó. Pero ahora se daba cuenta de que Daniel había sido un experto en mentiras desde el principio. Sofía cerró los ojos por un momento, intentando controlar el temblor de sus manos. ¿Cuántas?, susurró. El detective suspiró. Las suficientes como para que sepa que su esposo nunca fue el hombre que creyó. Sofía soltó una carcajada amarga. ¿Sabes qué es lo peor?, murmuró, con la vista fija en la carpeta. Que yo habría dado la vida por él. El detective no dijo nada. Sabía que las palabras no aliviarían el dolor de una verdad como esa. Después de un largo silencio, Sofía tomó aire y levantó la mirada. Quiero que lo sigas aún más de cerca. Quiero saber cada movimiento que haga. No voy a permitir que siga con esto. El detective asintió con solemnidad. Lo haré. Sofía se levantó de la mesa y recogió la carpeta con manos firmes. Esto no termina aquí, susurró. Apenas está comenzando. Esa noche, cuando volvió a casa, encontró a Daniel en la sala, con una copa de vino en la mano, relajado, cómodo en su burbuja de mentiras. Sofía lo observó desde la entrada, sintiendo una frialdad en su pecho que antes no estaba ahí. Él levantó la vista y sonrió. «Llegaste tarde, amor». Sofía sonrió de vuelta. Un reflejo de la suya. Un espejo de su hipocresía. Sí,
Tuve cosas que hacer. Daniela observó unos segundos antes de asentir. Ven, siéntate conmigo. Te extrañé. Sofía caminó hasta él, sintiendo su corazón latir con fuerza. Se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Ahora tenía todas las piezas del rompecabezas. Ahora sabía quién era realmente su esposo. Y muy pronto, él descubriría quién era ella cuando la traicionaban. La noche era silenciosa, pero en la mente de Sofía, el ruido era ensordecedor. Desde que había descubierto la magnitud de la traición de Daniel, cada segundo a su lado se sentía como una prueba de resistencia. Cada palabra suya, cada sonrisa, cada te amo fingido le revolvía el estómago. Pero ya no era la Sofía ingenua que creía en su matrimonio. Ahora, era una estratega. Y la primera regla de la guerra era no alertar al enemigo hasta que fuera demasiado tarde. Daniel seguía actuando con la misma confianza de siempre. Creía que su vida estaba perfectamente controlada, que Sofía era la esposa amorosa y ciega que él necesitaba. Y Sofía iba a dejar que lo creyera. A la mañana siguiente, se despertó antes que él y lo observó dormir. Era impresionante cómo alguien podía parecer tan inofensivo cuando tenía los ojos cerrados, tan tranquilo, tan falso. Cuando Daniel despertó, le sonrió con esa ternura ensayada que tantas veces la había engañado. «Buenos días, mi amor», murmuró, acariciando su mejilla. Sofía sonrió y se acercó para besarlo en los labios con dulzura. «Buenos días», él la abrazó, sin sospechar que en la mente de Sofía ya había comenzado la cuenta regresiva para su destrucción. Ese mismo día, Sofía se reunió con el detective nuevamente. Esta vez, no iba en busca de respuestas, iba en busca de armas. «Necesito pruebas concretas», dijo con firmeza, apoyando ambas manos sobre la mesa. «Algo que lo destruya por completo». El detective asintió con calma. «Ya tengo varias cosas, pero si lo que quiere es un golpe definitivo, necesito más tiempo». Sofía tomó aire. No quería esperar, pero tampoco podía arriesgarse a actuar sin estar completamente preparada. «¿Cuánto tiempo?» «Unas semanas, máximo. Quiero asegurarme de que, cuando dé el golpe, no haya manera de que pueda salvarse». Sofía sintió un escalofrío de emoción recorrerle la espalda. «Hazlo». El detective la miró con detenimiento. «Voy a ser honesto con usted. He trabajado con muchas mujeres que han pasado por traiciones como la suya. Algunas quieren la verdad para tomar decisiones. Otras buscan venganza». Sofía lo sostuvo la mirada sin parpadear. «Yo no quiero venganza», susurró con voz firme. «Quiero justicia». El detective sonrió apenas y asintió. «Entonces tendrá lo que busca». De vuelta en casa, Sofía comenzó a moverse con sigilo. Si iba a derribar a Daniel, no bastaba con tener pruebas de sus infidelidades. Tenía que atacar en todos los frentes. Esa noche, mientras Daniel se duchaba, entró a su estudio y revisó su escritorio. Sabía que él era meticuloso con sus documentos, pero también sabía que su ego le hacía confiar demasiado en su propio control. Y ahí estaba, un archivo con contratos, documentos bancarios y transferencias sospechosas. El hallazgo la dejó sin aire. Daniel no solo había construido una doble vida en el ámbito personal, sino que también parecía estar involucrado en movimientos financieros turbios. Eso significaba que no solo iba a perder su matrimonio, también podía perder su reputación y su dinero. Sofía escuchó el agua de la ducha detenerse y cerró el archivo con rapidez. Aún no era el momento de actuar. Salió del estudio justo a tiempo para encontrarse con Daniel, quien apareció con una toalla alrededor de la cintura y una sonrisa despreocupada. «Hoy te ves hermosa», le dijo, abrazándola por la cintura. Sofía sonrió y acarició su rostro con ternura. «Y tú te ves exactamente igual que siempre». Él rió, sin darse cuenta de la ironía en sus palabras. Si tan solo supiera que la mujer frente a él ya no era la misma. Los días pasaron y Sofía afinó cada detalle de su plan. Si quería que la caída de Daniel fuera completa, necesitaba asegurarse de que cada paso estuviera calculado. Primero, comenzó a acercarse más a los socios de Daniel, en eventos de la empresa, en cenas, en reuniones donde antes se mantenía en un segundo plano. Ahora, ella era la protagonista. «Siempre admiré el trabajo de Daniel», comentaba con una sonrisa, «pero últimamente he estado más interesada en el mundo de los negocios. ¿Por qué no me cuentan más sobre los proyectos en los que están trabajando?» Los socios, encantados con la atención de Sofía, comenzaron a abrirse con ella. Poco a poco,
Empezó a escuchar detalles que Daniel jamás le había contado. Después, se enfocó en Elena. Sabía que la mujer también era una víctima en esta historia, pero eso no la eximía de responsabilidad. Era hora de que dejara de proteger a Daniel. Se citó con ella en un café y fue directo al grano. Necesito que me ayudes a destruirlo. Elena palideció. Yo, no sé de qué hablas. Sofía entrecerró los ojos. No me mientas, Elena. Tú también has sufrido por su egoísmo. Tú también has sido una pieza en su juego. Es hora de que terminemos con esto. Elena bajó la mirada, nerviosa. Yo, no sé si puedo hacer esto. Sofía tomó su mano con firmeza. Sí puedes, y lo harás. Porque él nunca va a cambiar. Porque nos utilizó a ambas. Y porque, si no hacemos algo ahora, lo seguirá haciendo con otras mujeres. Elena tragó en seco. Sofía podía ver la batalla interna en sus ojos. Finalmente, la mujer suspiró y asintió con lentitud. Está bien. Dime qué necesitas que haga. Sofía sonrió. La primera pieza de su plan estaba en su lugar. El silencio en la casa de Sofía y Daniel era engañoso. A simple vista, todo parecía igual. Las rutinas matutinas, los besos distraídos, las conversaciones triviales durante la cena. Pero bajo esa superficie de normalidad, había una bomba a punto de explotar. Sofía ya no se sentía atrapada en la mentira. Ahora, era ella quien tejía la red en la que Daniel caería. Después de días recopilando pruebas, analizando cada movimiento de su esposo y asegurándose de que todos los cabos estuvieran atados, Sofía sabía que el momento de actuar estaba cerca. La paciencia que había cultivado con tanto esfuerzo estaba por dar frutos. Pero para que todo funcionara a la perfección, tenía que asegurarse de que Daniel se sintiera seguro, confiado, en control. Que nunca sospechara que ella estaba un paso adelante. Una tarde, mientras revisaban el calendario de eventos de la empresa, Sofía dejó caer la sugerencia con una naturalidad impecable. He estado pensando, dijo, jugando con su copa de vino. ¿Recuerdas aquella cena de gala que mencionaste? Daniel, que revisaba su teléfono con la indiferencia de quien cree que nada puede alterarlo, levantó la vista. Sí, ¿por qué? Sofía sonrió con suavidad. Quiero ir contigo. Él frunció el ceño, claramente sorprendido. ¿En serio? Pensé que esas cosas te aburrían. Sofía encogió los hombros, fingiendo despreocupación. Es cierto, pero últimamente he pensado que deberíamos pasar más tiempo juntos. Siempre estás ocupado con el trabajo y yo con mis cosas. Tal vez una noche elegante nos haga bien. La respuesta de Daniel fue una sonrisa encantadora, la misma que usaba cuando quería convencer a alguien de que todo estaba bajo control. Me encanta la idea. Será bueno tenerte ahí. Sofía sostuvo su copa con fuerza, evitando que su expresión delatara lo que realmente sentía. Ese era el problema con Daniel. Siempre estaba seguro de que tenía todo bajo control. Los días previos a la gala pasaron con una calma engañosa. Daniel continuaba con sus actividades sin notar que Sofía se encargaba de mover las piezas en su contra. Durante una de sus reuniones con Elena, Sofía le entregó un sobre. Aquí están las pruebas que necesitamos, dijo en voz baja. Cuando llegue el momento, quiero que lo uses. Elena miró el sobre con nerviosismo, pero al levantar la vista, su expresión ya no era la de una mujer temerosa. Era la de alguien que finalmente entendía que el miedo no era una opción. Lo haré, respondió con firmeza. Sofía sonrió con complicidad. Todo estaba listo. La noche de la gala llegó envuelta en una elegancia lujosa. La música flotaba en el aire. Las copas de champaña tintineaban y las sonrisas falsas eran el accesorio más común en la sala. Daniel estaba en su elemento, moviéndose entre los invitados con la confianza de alguien que cree que el mundo le pertenece. Pero Sofía también jugaba su papel a la perfección. Se aferró a su brazo con delicadeza, dedicándole sonrisas cómplices, susurrándole frases cariñosas al oído. Lo hizo creer que seguía siendo la esposa devota que admiraba cada uno de sus movimientos. «Te ves espectacular esta noche», dijo él, inclinándose para besar su mejilla. Sofía le devolvió la sonrisa. «Tú también, pero esta noche no es sobre nosotros, es sobre ti». Daniel sonrió con satisfacción, sin darse cuenta de lo cierto que era. Cuando el evento estaba en su punto máximo, Sofía se alejó discretamente y sacó su teléfono. Marcó un número y esperó a que respondieran. «Es hora», dijo en voz baja. Cortó la llamada y regresó a la sala, justo a tiempo para ver cómo Daniel era llamado al escenario. El maestro de ceremonias comenzó a hablar de su brillante carrera, de su impecable reputación
de su habilidad para cerrar negocios millonarios. Sofía sintió un nudo en el estómago. Ese era el Daniel que todos conocían. El hombre carismático, exitoso, el líder nato que todos admiraban. Pero en pocos minutos, ese hombre dejaría de existir. Daniel tomó el micrófono con su sonrisa de siempre. Es un honor estar aquí esta noche. De repente, las pantallas gigantes del salón parpadearon. El audio del micrófono se cortó. Hubo un murmullo de confusión entre los asistentes. Y entonces, la imagen apareció. La fotografía de Daniel abrazando a Elena. Luego, una segunda imagen, él besando a otra mujer en la entrada del departamento secreto. Después, una serie de documentos con transferencias bancarias a cuentas desconocidas. Y finalmente, el golpe más fuerte. Una imagen de Elena con su hija, con la leyenda en grandes letras doradas. 5 años de mentiras. 5 años de traición. La sala quedó en un silencio sepulcral. Daniel se quedó inmóvil, con el micrófono en la mano, viendo cómo su vida se desplomaba en tiempo real. Sofía, de pie entre la multitud, lo observó con una expresión serena. Había llegado el momento de su caída. El aire en el salón de la gala se volvió denso, casi irrespirable. Un segundo antes, la noche había sido perfecta para Daniel, rodeado de socios importantes, con su reputación intacta y su futuro asegurado. Ahora, estaba atrapado en el ojo de un huracán que no había visto venir. Los murmullos comenzaron como un rumor suave, pero crecieron rápidamente hasta convertirse en un murmullo ensordecedor. Algunas personas miraban a Daniel con incredulidad, otras con un brillo de morbo en los ojos. Pero la mayoría tenía una misma expresión: desprecio. ¿Esto es real?, susurró una mujer en la mesa más cercana. Son pruebas, hay documentos, fotografías, respondió un hombre, con el ceño fruncido. Daniel seguía congelado en el escenario, con la mandíbula tensa, el micrófono temblando en su mano. Sofía se mantuvo firme entre la multitud, con la cabeza en alto y el corazón latiendo con una mezcla de adrenalina y satisfacción. Había esperado este momento durante semanas. Y ahora, finalmente, Daniel estaba probando su propia medicina. Pero la pesadilla para él apenas comenzaba. Desde una de las esquinas del salón, un hombre alto y corpulento se puso de pie. Sofía lo reconoció al instante. Eduardo Muñoz, el inversionista más importante de la compañía de Daniel. ¿Qué demonios significa esto, Daniel?, exigió con una voz grave y autoritaria. Daniel reaccionó al fin. Bajó el micrófono y se aclaró la garganta, como si intentara recuperar el control. Esto es un error, dijo con una sonrisa tensa. Alguien ha manipulado esta información para... ¿Un error?, interrumpió Eduardo, cruzando los brazos. ¿Quieres decir que esas fotos no son tuyas? ¿Que esos documentos no son reales? Un silencio se apoderó del lugar. Daniel intentó hablar, pero su boca se abrió y cerró sin que pudiera articular nada convincente. Estaba acorralado, y Sofía disfrutó cada segundo de su desesperación. La presión en la sala aumentó cuando varios periodistas, invitados para cubrir el evento, comenzaron a moverse con rapidez, sacando cámaras y grabando cada detalle. Daniel, ¿qué tienes que decir sobre esto? ¿Es cierto que llevas 5 años sosteniendo económicamente a una amante y a una hija secreta? ¿Cómo afectará esto a la empresa? Los flashes estallaban en su rostro. Cada pregunta era un golpe invisible que lo hacía tambalearse más. Sofía se acercó con pasos calculados, sin apartar la mirada de su esposo. Ahora no era el quien tenía el control. Era ella. Cuando estuvo a pocos metros de Daniel, inclinó ligeramente la cabeza y susurró con una sonrisa que solo él podía ver. Nada puede salir mal ahora, ¿verdad, amor? Daniel giró bruscamente la cabeza hacia ella. Sus ojos estaban encendidos con una furia ciega, pero detrás de esa rabia, Sofía vio algo más. Miedo. La situación escaló rápidamente. Los inversionistas comenzaron a exigir explicaciones. Algunos invitados se marcharon con gestos de disgusto, y los empleados de Daniel intercambiaban miradas preocupadas. El imperio que había construido sobre mentiras comenzaba a derrumbarse. Pero el golpe final llegó cuando una figura apareció entre la multitud. Elena caminó con seguridad hasta quedar frente a todos, con el rostro pálido pero decidido. A su lado, su pequeña hija se aferraba a su mano, sin entender del todo lo que sucedía. La sala se quedó en un nuevo silencio. Daniel la miró con horror, como si su sola presencia fuera una sentencia de muerte. Elena, murmuró con voz áspera,
Elena respiró hondo y tomó el micrófono que él había soltado. Daniel siempre supo la verdad, dijo con voz firme. Me prometió que nos protegería, que se haría cargo de su hija, pero nunca tuvo la valentía de decirle la verdad a su esposa. Nunca tuvo el valor de asumir las consecuencias de sus actos. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Elena había tomado la decisión de hablar. Los periodistas captaron cada palabra. ¿Está confirmando que Daniel es el padre de su hija?, preguntó uno de ellos. Elena asintió lentamente. Sí, y ha mentido al respecto durante 5 años. Un murmullo de impacto recorrió la sala. Ahora, la verdad no solo era un rumor. Era una declaración pública. Daniel pasó una mano por su rostro, con los ojos cerrados, como si quisiera desaparecer. Pero ya no había escapatoria. Sofía sintió una punzada de satisfacción, pero también algo más profundo. Tristeza, no por él, sino por la versión de sí misma que alguna vez creyó en su amor. Daniel la miró por última vez, con una mezcla de súplica y resentimiento. Sofía, pero ella no le dio el gusto de una respuesta. Solo lo miró fijamente y, con la elegancia de quien ha ganado una batalla sin ensuciarse las manos, dio media vuelta y salió del salón. Su guerra había terminado. El eco de los murmullos en la gala aún resonaba en la cabeza de Sofía mientras conducía por la ciudad iluminada. Las luces de los semáforos reflejaban destellos rojizos en el parabrisas, y el silencio dentro del auto contrastaba con el caos que había dejado atrás. Daniel ya no era el hombre imponente y seguro de sí mismo que todos creían conocer. Era un hombre acabado, un farsante expuesto ante el mundo. Pero Sofía no se sentía completamente libre. Aún había algo que necesitaba hacer antes de cerrar este capítulo de su vida. No quería irse con preguntas sin responder. Llegó a casa y, por primera vez en semanas, sintió que aquel lugar ya no le pertenecía. Ese no era su hogar. Era un museo de una vida que había sido una mentira. Pero aún había una conversación pendiente. Daniel llegó poco después. Abrió la puerta con torpeza, el traje desordenado, la mirada perdida. No era el hombre que solía ser. Parecía haber envejecido en una sola noche. Sofía estaba sentada en la sala, esperándolo con una copa de vino en la mano. ¿Te divertiste en la gala?, preguntó con frialdad. Daniel apretó la mandíbula. Sabías lo que estabas haciendo. Su voz era baja, cargada de resentimiento. Me destruiste. Sofía levantó una ceja y tomó un sorbo de su copa. No, Daniel, tú te destruiste solo. Yo solo me aseguré de que todos vieran quién eres realmente. Daniel caminó hacia ella con pasos lentos, como un hombre derrotado buscando aferrarse a lo poco que le quedaba. Podemos arreglar esto, dijo, su voz teñida de desesperación. Sofía, podemos hablar. Sofía dejó la copa sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. No hay nada que arreglar, Daniel. No queda nada. El silencio entre ellos fue largo, doloroso. Por primera vez, él entendió que la había perdido para siempre. Daniel suspiró, pasó una mano por su cabello y se dejó caer en el sofá frente a ella. Te amé, Sofía. La risa de Sofía fue amarga, cortante. No, Daniel. No se ama a quien se engaña durante años. No se ama a quien se usa como tapadera para una vida de mentiras. Él cerró los ojos, como si sus palabras le dolieran. Me equivoqué. Sofía lo observó con una mezcla de incredulidad y cansancio. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó, cruzando las piernas con elegancia. Que si me lo hubieras dicho desde el principio, si hubieras tenido el valor de enfrentar las consecuencias de tus actos, tal vez habría intentado entenderlo. Pero no, me mentiste. Me convertiste en una espectadora de mi propia vida. Daniel no respondió. Sabía que no había justificación posible. Sofía se puso de pie y lo miró una última vez. Mañana empezaré los trámites del divorcio, dijo con voz firme. No quiero volver a verte. Él la observó con ojos enrojecidos, pero no protestó. Sabía que la había perdido. Sofía tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo por un momento y, sin girarse, murmuró. Ojalá algún día entiendas todo lo que perdiste. Cerró la puerta detrás de ella, dejando atrás no solo una casa, sino una vida que ya no le pertenecía. Sofía despertó en un apartamento diferente, en una cama diferente, con una sensación en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Paz. El sol se filtraba por las cortinas con una suavidad acogedora, distinta a la luz dura y fría que iluminaba la casa que compartía con Daniel. Esa casa ya no era su hogar. Ahora,
Todo lo que la rodeaba era suyo. Su elección, su libertad. Se levantó despacio, con una calma desconocida. Caminó hasta la ventana y observó la ciudad desde su nuevo refugio. Había dejado atrás el dolor, pero no la lección. Lo que Daniel le hizo la había cambiado para siempre, pero no la había roto. Era más fuerte, más despierta, más suya. El sonido de su celular la sacó de sus pensamientos. Era Elena. Hola, contestó con tranquilidad. Sofía, solo quería agradecerte. La voz de Elena sonaba más firme que nunca. No sé qué habría pasado si nunca me hubieras enfrentado. Sofía apoyó la frente en el cristal de la ventana y suspiró. No me agradezcas, Elena. Nos liberamos juntas. Hubo un silencio cómodo entre ellas. ¿Cómo estás?, preguntó Elena finalmente. Sofía sonrió con ligereza, descubriéndome otra vez. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Ya no era Sofía, la esposa engañada. Ya no era la mujer que vivía bajo la sombra de las mentiras de Daniel. Ahora, era Sofía, la mujer que se había elegido a sí misma. Esa mañana, después de tomar su café con calma, revisó los documentos de su divorcio. Sin titubear, firmó. No sintió tristeza, no sintió pérdida, solo sintió liberación. La vida, por primera vez en años, se abría ante ella sin restricciones. El celular vibró con un mensaje inesperado. Un número conocido. Sofía, me enteré de todo. Si necesitas hablar, estoy aquí. Martín, un antiguo amor del pasado. Alguien que había significado mucho antes de que su vida girara en torno a Daniel. Sofía sonrió, sin responder aún. No estaba lista para un nuevo amor, pero sí estaba lista para una nueva vida. Y esta vez, sería ella quien decidiera el rumbo. El sonido de su taconeo firme sobre la acera resonaba con seguridad. Sofía se sentía diferente, como si con cada paso que daba estuviera reafirmando su renacimiento. Durante años había caminado al lado de Daniel, siguiendo su ritmo, ajustándose a sus tiempos, moldeándose a su mundo. Pero ahora caminaba sola, y lo hacía con más determinación que nunca. Había pasado una semana desde que firmó el divorcio. Una semana desde que cerró para siempre la puerta de su antigua vida. Y ahora, estaba a punto de dar el siguiente paso. Entró al moderno edificio de oficinas y se dirigió a la recepción con confianza. Buenos días, tengo una cita con Eduardo Muñoz. La recepcionista asintió y la guió a la sala de reuniones. Sofía no era la misma mujer que, meses atrás, habría dudado de sí misma en un lugar como este. Ahora, sabía lo que valía. Cuando Eduardo la recibió, su expresión fue de genuino interés. Sofía, qué gusto verte, dijo, estrechándole la mano. No te voy a mentir, me sorprendió tu mensaje. Sofía sonrió con calma y se sentó frente a él. Quiero invertir. Eduardo levantó una ceja, claramente intrigado. ¿Invertir? Así es. Sofía entrelazó los dedos sobre la mesa. He pasado demasiado tiempo viendo cómo otros toman las decisiones. Ahora quiero tomar las mías. Eduardo la observó con curiosidad. Tu exesposo me habló muchas veces de ti, pero nunca mencionó que tenías interés en los negocios. Sofía soltó una leve carcajada, porque nunca me vio como su igual. Y eso fue su primer error. Eduardo sonrió con aprobación. Bueno, en ese caso, hablemos de negocios. Y con esas palabras, Sofía selló el primer acuerdo de su nueva vida. Esa noche, de regreso en su apartamento, se sirvió una copa de vino y se permitió un momento de reflexión. Había cerrado un capítulo, pero la historia de su vida apenas estaba comenzando. Su celular vibró sobre la mesa con un nuevo mensaje. ¿Café mañana? Me encantaría verte. Martín, otra vez. Sofía sonrió para sí misma. Tal vez era momento de reencontrarse no solo con su independencia, sino también con las posibilidades que la vida aún le ofrecía. Tomó su copa, brindó en solitario y, con la tranquilidad de alguien que ha sobrevivido al infierno, susurró para sí misma. Por lo que viene. El sonido de las cucharillas golpeando suavemente las tazas llenaba el ambiente con un ritmo relajado. El café estaba lleno, pero Sofía apenas notaba el murmullo de las conversaciones a su alrededor. Había llegado temprano y ocupó una mesa junto a la ventana, observando la ciudad con una serenidad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Por primera vez en años, no estaba esperando a nadie. No vivía con la ansiedad de complacer, de encajar en la agenda de otro. Estaba ahí porque quería, porque lo había elegido. Se pasó la mano por el cabello,
como si aún estuviera en el proceso de acostumbrarse a esta nueva versión de sí misma. Ya no era la mujer que se sentía atrapada en una jaula de mentiras. Había abierto la puerta y ahora, con cada decisión, reafirmaba su libertad. Unos pasos firmes captaron su atención. Levantó la mirada y lo vio. Martín entró al café con la confianza de alguien que siempre ha sabido quién es. Alto, de complexión fuerte, con la seguridad tranquila de alguien que no necesita impresionar a nadie. Su mirada recorrió el lugar hasta encontrarla, y entonces sonrió. No con la sonrisa vacía y ensayada que Sofía había aprendido a reconocer en Daniel, sino con una genuina, de esas que iluminan el rostro sin esfuerzo. Sofía. Su voz era cálida, envolvente. Martín, respondió ella, sintiendo una curiosa sensación de familiaridad, como si este reencuentro hubiera estado esperándola desde hacía mucho tiempo. Martín tomó asiento frente a ella, pidiendo un café sin necesidad de mirar el menú. Sofía observó su seguridad con una ligera sonrisa. Siempre había sido así. Directo, honesto, sin rodeos. No voy a mentir, dijo él, apoyando los codos en la mesa. Cuando vi tu mensaje, pensé que era una broma. Sofía entrelazó los dedos sobre la mesa y lo miró con una media sonrisa. ¿Tan extraño es que quiera verte? Martín la estudió por un momento antes de responder. No extraño, solo inesperado. Ella asintió lentamente, sin apartar la mirada. Mi vida dio un giro en los últimos meses, confesó. Necesitaba cerrar muchas cosas antes de poder mirar hacia adelante. Martín inclinó la cabeza, como si analizara sus palabras. Entonces, ¿ahora estás lista para mirar hacia adelante? Sofía tomó su taza de café y sopló suavemente antes de dar un sorbo. No tenía todas las respuestas. No sabía exactamente a dónde iba, pero si sabía una cosa, no volvería a mirar atrás. Estoy lista para vivir mi vida sin miedo. Martín sonrió. Eso me gusta. La conversación fluyó con naturalidad. Hablar con él no era forzado. No había silencios incómodos ni frases llenas de segundas intenciones. Era como reencontrarse con un amigo de toda la vida. Alguien que no necesitaba explicaciones porque ya entendía quién eras. Cuando el café llegó, Martín se acomodó en su silla y la miró con curiosidad. No quiero ser indiscreto, pero, ¿cómo estás? Quiero decir, después de todo lo que pasó. Sofía soltó una leve carcajada y se apoyó en la mesa. Esa es una pregunta complicada. ¿Tengo tiempo?, respondió él con una sonrisa. Sofía giró la cucharilla dentro de su café, tomándose un momento antes de responder. Creo que me tomó un tiempo darme cuenta de que no extrañaba a Daniel. Extrañaba la idea que tenía de él. Extrañaba la imagen de lo que pensé que teníamos. Pero cuando acepté que esa imagen nunca fue real, todo fue más fácil. Martín la observó con atención, como si estuviera grabando cada palabra. Eso suena a una lección difícil. Lo fue, admitió Sofía. Pero también fue liberadora. Ahora sé que mi felicidad nunca debió depender de él. Hubo un breve silencio en el que Martín simplemente la miró con una mezcla de admiración y algo más que Sofía no supo identificar del todo. Me alegra escuchar eso, dijo finalmente. Sofía inclinó la cabeza y entrecerró los ojos con picardía. ¿Sabes? Siempre tuviste esa costumbre de hablar poco pero decir mucho. Martín rió. Y tú siempre tuviste esa costumbre de analizar todo demasiado. Sofía negó con la cabeza, divertida. No lo puedo evitar. El tiempo pasó sin que ninguno lo notara. 2 tazas de café después, la sensación de incomodidad había desaparecido por completo. Sofía se sentía ligera, como si este encuentro hubiera sido justo lo que necesitaba sin siquiera saberlo. Cuando salieron del café, la noche ya había caído sobre la ciudad. La brisa era fresca, agradable. Caminaron juntos hasta su auto, sin prisa, disfrutando la conversación. Entonces, ¿esto fue un encuentro casual o debería esperar que vuelvas a escribirme?, preguntó Martín con una sonrisa traviesa. Sofía se cruzó de brazos y lo miró con fingida seriedad. Tal vez te sorprenda. Me gustan las sorpresas. Martín se acercó un poco más, inclinándose apenas hacia ella. Sofía, lo que sea que estés buscando en esta nueva etapa, solo quiero que sepas que me da gusto verte así. No sé qué pasará, pero si necesitas a alguien con quien reírte de la vida, aquí estoy. Sofía sintió un calor agradable en el pecho. No era una promesa, no era una presión. Era simplemente alguien ofreciéndole su compañía sin esperar nada a cambio. Y eso, después de tanto tiempo, se sentía como un regalo. Gracias, Martín.
Él se inclinó y le dio un beso en la mejilla, un gesto suave, sin pretensiones. Nos vemos pronto, Sofía. Ella lo vio alejarse, sintiendo algo que no esperaba, esperanza. No estaba lista para el amor, pero estaba lista para vivir. Encendió su auto, miró la ciudad iluminada frente a ella y sonrió. El pasado se había quedado atrás. Ahora, el futuro le pertenecía. La noche era silenciosa, pero en la cabeza de Sofía había un eco constante de pensamientos. A pesar de la tranquilidad que había sentido en el encuentro con Martín, su mente aún arrastraba las sombras del pasado. El divorcio estaba firmado, la verdad había salido a la luz, pero cerrar un capítulo no significaba olvidar la historia completa. Se sirvió una copa de vino y salió al balcón de su nuevo apartamento. Una vista diferente, una vida diferente, pero el recuerdo de Daniel aún estaba ahí, flotando en los rincones de su memoria como un fantasma que se resistía a desaparecer. Tomó un sorbo del vino y suspiró. No era tristeza lo que sentía. Era una extraña mezcla de alivio y melancolía. Su celular vibró sobre la mesa y cuando lo tomó, vio un mensaje que no esperaba. «¿Podemos hablar?» El remitente, Daniel. Sofía sintió como su cuerpo se tensaba. No había esperado que él la buscara, y mucho menos tan pronto. ¿Qué más podía decirle después de todo lo que había sucedido? Después de su caída, después de todas las verdades expuestas, después de haberlo visto perderlo todo. Durante varios minutos, se quedó mirando la pantalla sin responder. Su instinto le decía que ignorarlo, que ya no le debía nada. Pero otra parte de ella, una parte que aún recordaba los años compartidos, sentía la necesidad de escuchar lo que él tenía que decir. Finalmente, escribió 2 palabras. Mañana, 10 de la mañana, café Allegra. Apagó el teléfono y bebió otro sorbo de vino. No tenía miedo de enfrentarlo, pero tampoco estaba segura de lo que sentía al hacerlo. A la mañana siguiente, llegó al café unos minutos antes. Había elegido ese lugar a propósito. No tenía recuerdos con Daniel en ese sitio, lo que significaba que no habría rastros de su pasado contaminando la conversación. Cuando Daniel entró, Sofía apenas lo reconoció. Parecía un hombre derrotado. Sus ojos ya no tenían el brillo de la arrogancia con la que solía mirarla. Su postura no era la de alguien seguro de sí mismo. Había perdido peso, y aunque aún vestía con elegancia, su ropa ya no proyectaba poder. Se acercó lentamente y se sentó frente a ella. «Gracias por venir», dijo en voz baja. Sofía entrelazó los dedos sobre la mesa. «No lo hice por ti, lo hice por mí. Quiero cerrar esto de una vez por todas». Daniel asintió, pasando una mano por su rostro. «No sé ni por dónde empezar». «Empieza por decirme qué quieres». «Daniel», lo interrumpió Sofía. «Porque si lo que buscas es justificarte, ahórrate las palabras. No hay justificación para lo que hiciste». Él cerró los ojos por un momento y luego la miró con algo que parecía culpa. «No quiero justificarme. Solo quiero que sepas que nunca quise hacerte daño». Sofía sintió una carcajada amarga subirle por la garganta. «¿Eso crees? ¿Por qué? Déjame decirte algo, Daniel. El daño no se mide por intención, sino por consecuencia. Y tus decisiones destruyeron nuestro matrimonio. Me hicieron dudar de mí misma. Me hicieron vivir en una mentira durante años». Daniel desvió la mirada. Por primera vez, no tenía una respuesta. «¿Alguna vez me amaste?», preguntó Sofía en un susurro. Daniel la miró con los ojos llenos de algo que parecía verdadero dolor. «Siempre te amé, Sofía, pero también fui un cobarde». Ella sostuvo su mirada por un momento y luego sonrió con tristeza. «Tienes razón, eres un cobarde». Hubo un largo silencio entre ellos. El café alrededor seguía su curso. La gente entraba y salía, pero Sofía sentía que estaba en una burbuja de recuerdos. Finalmente, Daniel suspiró. «No espero que me perdones». Sofía tomó su bolso y se levantó. «No necesito perdonarte, Daniel. Necesito olvidarte». Él la observó con una mezcla de resignación y tristeza. «Adiós, Sofía». Ella lo miró una última vez y, con una tranquilidad absoluta, respondió. «Adiós, Daniel». Salió del café sin mirar atrás. Esta vez, el pasado no la arrastraría con él. El viento soplaba suavemente mientras Sofía caminaba por las calles de la ciudad, sintiendo una ligereza en su pecho que no había experimentado en años. Por fin, todo estaba cerrado. Ya no había sombras del pasado acechándola. No quedaban hilos sueltos que la ataran a Daniel. Su divorcio estaba firmado.
Las mentiras habían sido expuestas y la conversación final con su exmarido había sido el último clavo en el ataúd de su antigua vida. Pero la pregunta era, ¿qué venía ahora? Desde que todo explotó, había estado enfocada en la venganza, en la justicia, en asegurarse de que Daniel recibiera su merecido. Pero ahora, con la batalla terminada, se encontraba en un territorio desconocido. ¿Qué quería hacer? ¿Quién quería ser? Se detuvo frente a una boutique con vitrinas elegantes y su reflejo le devolvió la mirada. Se vio distinta, no porque su cabello estuviera mejor arreglado o porque su ropa reflejara una nueva confianza, sino porque por primera vez en años, era dueña de sí misma. Tomó aire y sonrió. Era hora de descubrir qué hacer con esa libertad. Esa tarde, Sofía visitó la oficina de Eduardo Muñoz. Desde su primera reunión, había mantenido contacto con él, aprendiendo poco a poco sobre el mundo de los negocios. Ya no era la mujer que vivía a la sombra de su esposo. Ahora, estaba decidida a crear su propio camino. Cuando Eduardo la recibió en su oficina, la observó con una sonrisa aprobatoria. «Parece que la tormenta ha pasado», comentó, señalando la silla para que se sentara. Sofía cruzó las piernas con elegancia. «Las tormentas son necesarias. Limpia lo que ya no sirve». Eduardo soltó una carcajada. «Definitivamente, ya no eres la misma mujer que conocí en aquella gala». «No lo soy, y por eso estoy aquí». Eduardo arqueó una ceja, interesado. «¿A qué te refieres?». Sofía apoyó las manos sobre la mesa y lo miró con determinación. «Quiero invertir. No solo ser parte de una empresa, sino construir algo propio». Eduardo la observó con atención, como si analizara su propuesta con más seriedad de la que había esperado. «Eso no es poca cosa, Sofía. ¿Tienes algo en mente?». Ella asintió. «Sí, quiero enfocarme en mujeres que, como yo, han tenido que reconstruirse desde cero. Quiero invertir en proyectos liderados por mujeres. Quiero apoyar ideas que den oportunidades reales a quienes han sido subestimadas». Eduardo se recargó en su asiento y sonrió con satisfacción. «Me gusta, y creo que podríamos hacer algo grande con eso». Sofía sintió un cosquilleo de emoción en el estómago. Por primera vez, estaba construyendo algo que le pertenecía, algo que no estaba ligado a Daniel ni a su pasado. Esa noche, en la tranquilidad de su apartamento, Sofía se sirvió una copa de vino y miró por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le daba miedo. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir ideas, planes, posibles proyectos. Ya no era solo un sueño, era una realidad en construcción. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Un nuevo mensaje de Martín. «Cenemos mañana. Prometo no hablar de trabajo ni del pasado, solo disfrutar la compañía». Sofía sonrió. No tenía prisa. No necesitaba lanzarse a una nueva historia de amor para sentirse completa. Pero eso no significaba que no pudiera disfrutar el camino. Tomó su copa, brindó en solitario y, con una sonrisa tranquila, escribió su respuesta. «De acuerdo. Mañana a las 8». El sonido del mar era hipnótico. Las olas chocaban contra las rocas con un ritmo pausado, como si la naturaleza misma le ofreciera a Sofía un espacio para reflexionar. Había elegido este lugar por una razón. Era donde siempre soñó con empezar de nuevo. Un lugar donde Daniel nunca estuvo. Sofía se encontraba en un acantilado, con el viento enredando su cabello y el sol acariciando su piel. En sus manos sostenía una caja de madera. Dentro de ella estaban los últimos vestigios de su vida anterior. Cartas, fotografías, pequeños recuerdos de un amor que alguna vez creyó real. Había pasado mucho tiempo desde que salió de la casa que compartía con Daniel. Nunca tuvo prisa en deshacerse de estos objetos. Porque cerrar un ciclo no se trata de borrar el pasado, sino de aceptarlo. Abrió la caja y sacó una fotografía. En ella, aparecían ella y Daniel, sonrientes, jóvenes, ajenos a la tormenta que vendría años después. ¿Fueron felices alguna vez? Sofía no estaba segura. Tal vez sí, tal vez, por un breve instante, todo fue real. Pero el amor que no se construye sobre la verdad está condenado a desaparecer. Respiró hondo y dejó que la foto se deslizara de sus dedos. El viento se la llevó antes de que tocara el agua. Uno a uno, fue sacando los objetos de la caja. Unas cartas que le escribió al inicio de su relación. Un boleto de avión de su primer viaje juntos. Un pedazo de tela de su vestido de bodas. Cada recuerdo tenía un peso, pero a medida que los dejaba ir, sentía como su pecho se aligeraba. Finalmente, solo quedó un objeto en la caja, su anillo de bodas.
Lo sostuvo entre sus dedos y lo observó con detenimiento. Durante años, esta simple argolla dorada representó una promesa que nunca se cumplió. Ahora, no era más que una pieza de metal sin significado. Sofía sonrió con suavidad, no con tristeza, sino con gratitud. Porque gracias a todo lo que vivió, ahora era más fuerte. Cerró los ojos, tomó aire y lanzó el anillo al mar. Vio cómo desaparecía entre las olas, engullido por la inmensidad del océano. No sintió dolor, sintió libertad. De regreso a su auto, revisó su teléfono. Tenía un mensaje de Martín. Espero que estés disfrutando tu viaje. Cuando regreses, tengo un nuevo lugar que quiero mostrarte. Sofía sonrió y respondió: me encantan los nuevos comienzos. Nos vemos pronto. Se puso los lentes de sol, encendió el motor y arrancó por la carretera costera. Por primera vez, no estaba huyendo del pasado. Estaba corriendo hacia su futuro. El sol descendía lentamente sobre la ciudad, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados que se reflejaban en los ventanales de los edificios. Sofía miró aquella escena desde su apartamento con una tranquilidad absoluta. Nunca había apreciado tanto el significado del silencio. Por primera vez en años, no sentía peso en los hombros. No tenía que preocuparse por mentiras escondidas, por la doble vida de un hombre que nunca la mereció, ni por el dolor que antes la había consumido. Era libre. Se quitó los zapatos y caminó descalza por el piso de madera, disfrutando la sensación de su propio espacio. Todo en ese lugar era suyo, elegido por ella, sin la influencia de nadie más. Pasó la mano por la superficie de la mesa de la sala, por los cojines del sofá, por los libros apilados en la esquina. Este era su hogar. Dejó su bolso sobre la mesa y exhaló profundamente. Había sido un viaje corto, pero lo había cambiado todo. Lanzar aquel anillo al mar no fue solo un gesto simbólico, fue el cierre definitivo de un capítulo que durante años la mantuvo encadenada. No sintió tristeza, no sintió rabia, solo paz. Se dirigió a la cocina y se sirvió una copa de vino. Mientras giraba el líquido dentro de la copa, su celular vibró sobre la encimera. Lo tomó sin apurarse y desbloqueó la pantalla. Un mensaje, de un número desconocido. Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba escribirte. Solo quiero que sepas que lamento todo. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Adiós. El tiempo pareció ralentizarse por un instante. Daniel. Lo leyó una vez, luego otra. No sintió el golpe en el pecho que habría sentido meses atrás. No sintió que su mundo temblaba, porque su mundo ya no giraba en torno a Daniel. Sonrió con suavidad, no con burla, sino con la certeza de que el pasado ya no tenía poder sobre ella. Y entonces, sin dudarlo, eliminó el mensaje. No porque lo odiara, no porque guardara rencor, sino porque ya no tenía nada que decirle. Alzó la copa de vino en un brindis silencioso hacia su propio reflejo en la ventana. Había sobrevivido. El timbre de la puerta sonó y Sofía no se sorprendió. No necesitó mirar por la mirilla para saber quién era. Abrió y ahí estaba Martín, con las manos en los bolsillos y esa sonrisa suya que hacía que todo pareciera más ligero. ¿Puedo pasar?, preguntó con un tono relajado. Eso depende, respondió ella con una sonrisa traviesa. ¿Planeas quedarte hasta tarde? Martín soltó una risa. Si me invitas a una copa de vino, tal vez. Sofía lo dejó entrar y cerró la puerta tras él. Se sintió natural. No había presión, no había expectativas, solo dos personas disfrutando la compañía mutua. Martín miró a su alrededor y asintió con aprobación. Este lugar se siente como tú. Sofía arqueó una ceja mientras le ofrecía una copa de vino. ¿Cómo es eso? Martín tomó un sorbo y se encogió de hombros. Elegante, pero sin pretensiones. Acogedor, pero con carácter. Libre. Sofía se quedó en silencio por un momento. Libre. Esa palabra nunca había tenido tanto sentido como ahora. Se sentaron en el sofá y hablaron de todo y de nada. No hubo menciones a Daniel. No hubo espacio para el pasado. Martín no la miraba con lástima ni con la intención de arreglarla. La miraba como si siempre hubiera sabido que ella podía sola. Y eso lo hacía diferente. Después de un rato, Martín apoyó su copa sobre la mesa y la miró con curiosidad. ¿Y ahora qué sigue? Sofía tomó aire, sintiendo la emoción vibrar dentro de ella. Ahora, todo lo que yo quiera. Martín sonrió, asintiendo con aprobación. Me gusta cómo suena eso. Ella levantó su copa y lo miró fijamente. Por la libertad.
Martín imitó el gesto y sus copas tintinearon suavemente en un brindis. El pasado se había quedado atrás, y el futuro, por primera vez, le pertenecía solo a ella. A veces las traiciones vienen de donde menos las esperamos, y cuando las descubrimos, el suelo parece desaparecer. Pero lo más impactante es darnos cuenta de que las mentiras pueden llegar incluso más lejos de lo que imaginamos. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde puede llegar alguien para engañar a quienes debería amar? Si esta historia te ha sorprendido, espera a conocer otra aún más increíble. Te he dejado aquí, en la última pantalla, un video en el que descubrirás cómo un marido consiguió engañar a su mujer de una forma que nadie hubiera imaginado. No te lo puedes perder. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.